buenas noches, les saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes. Soy su hermano y amigo Yeser Marcial Bravo Zúñiga, desde la hermosa ciudad de Barranca, desde el Perú. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y bienvenidos al capítulo 6 de esta enseñanza. Como todos los días que se lleva a cabo los días jueves, el libro de Daniel, su crítica, historia y profecías. Vamos ya casi en el capítulo 6 de esta enseñanza. Muy contento de estar con nosotros, a cada uno de ustedes, amigos, hermanos, televidentes, la radio Torre Fuerte, porque es una radio como tal, un programa que estuvo en el corazón de Dios, y ya está con nosotros nuestro amigo, hermano del canal de YouTube y de Instrucción Teológica, el pastor y director, Pastor Salomón Tuyú. ¿Cómo está? Buenas noches, Pastor Salomón. Muy buenas noches, Jefer. Saludos desde Cozumel. Sí, efectivamente, enviamos un saludo a la radio Torre Fuerte que allá muy atinadamente diriges hasta el Perú. Y bueno, pues nos hemos sumado como el canal de YouTube Instrucción Teológica, Facebook Instrucción Teológica, WhatsApp Instrucción Teológica también. Es un grupo de selectos hombres y mujeres de Dios. Que bueno, pues les gusta el estudio de la palabra del Señor. Y quiero que no se pierdan este tema, porque recuerden que hemos tenido el seguimiento de el libro de Daniel, lo que es crítica, historia y profecía. Y estamos en la parte de la crítica, porque es un tema que habla sobre la crítica, y el capítulo 6 nos habla sobre la literatura apocalíptica, y el libro de Daniel va a estar súper, súper bueno, Gesser. Muy alegres, Pastor Salomón, de tenerlo aquí. A la distancia, algún día nos veremos, nos abrazaremos, nos daremos la mano. Y un saludo para su esposa, la sierva del Señor, Mariela Cruz Lainez de Tuyú. Tener un profesor y un pastor como amigo de la talla de Pastor Salomón, y el pastor a veces tiene una agenda, ¿no? Y se comprende. Le pedimos solamente a los hermanos, compartan, compartan, compartan. Queremos llegar a muchas más personas, a los 5 continentes, si Dios permite, Europa, y vamos a orar. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu misericordia. Háblanos en esta noche a través de tu siervo, Pastor Salomón. Amén y amén. Pastor Salomón, los micrófonos del programa. Muy bien, bueno, pues antes de iniciar, saludos allá a mi esposa que fielmente está siguiendo el programa. Ella es fiel en seguir este programa y también en participar activamente, a veces viendo si se escucha, a veces avisándonos, ¿verdad? Monitoreando, y le agradezco mucho. Y también, pues ya escuchó la invitación, nos vamos para el Perú. Si el Señor nos abre puertas, claro que sí. Bueno, pues entramos de lleno. Este es el capítulo 6 de esta serie. Recuerden que Daniel lo hemos dividido de esta manera: crítica, historia y profecía del libro de Daniel. Estamos hablando de la crítica, estamos apenas en el capítulo 6, y en el capítulo 6 vamos a hablar de literatura apocalíptica y el libro de Daniel. Vamos pues, como dice la esposa, por ella. ¿Por qué es importante para nosotros tener una actitud en cuanto a este detalle en los libros proféticos y escatológicos, y definir de una manera clara si Daniel y el libro de Apocalipsis, por ejemplo, pero estamos enfocados en Daniel, son literatura apocalíptica o realmente son literatura profética, y en este caso escatológica? Porque hay dos elementos que aquí es importante tomar en cuenta, que es lo profético y lo escatológico. Y cuando hablamos de lo profético tenemos que ver con el tema de la inspiración de esas escrituras, y cuando hablamos de lo escatológico, que son los eventos que apuntan hacia los días finales, hacia las profecías finales, más allá de la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino milenial, incluso la eternidad. Así que, ¿qué es este libro? Este libro de Daniel es una literatura apocalíptica
o es profética y escatológica. ¿Y por qué para nosotros debemos de tener una exactitud en cuanto a qué tipo de material tenemos delante de nosotros cuando abrimos el libro de Daniel? Bueno, es importante saber esto. La confiabilidad de gran parte de las escrituras depende de la confiabilidad del libro de Daniel. Si definitivamente, como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y nunca los hombres de Dios hablaron por sí mismos, sino que hablaron los santos hombres de Dios, dice 1 Pedro, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Incluso Lucas 21:27 también lo afirma y corrobora, aún Marcos 13:26, para citar unos pocos pasajes donde se menciona que la escritura es inspirada por Dios. Es interesante, ya hemos hecho comparaciones como Daniel es citado también en el Nuevo Testamento, pero la veracidad de Daniel es importante. Si Daniel no es un libro profético y cabe en la categoría de literatura apocalíptica, que vamos a ver qué es literatura apocalíptica, entonces todo lo que conlleva posterior, lo que se base en el libro de Daniel, o sea, no puede tener entonces la veracidad que nosotros afirmamos. Y eso incluye las mismas palabras del Señor Jesucristo, porque Él cita al profeta Daniel. Él cita la semana 70. Él cita incluso elementos que tienen que ver con épocas del fin, como dice él, de la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Entonces, la veracidad del libro de Daniel es importante debido a las profecías que contiene. Y si no se trata de un libro profético, todas las profecías entonces que contienen, tenemos que echarlo a un lado. Y esto es sumamente peligroso, por eso es importante ubicar correctamente el libro de Daniel. Ya lo decía Bruce Waltke. Él decía de esta manera que incluso la naturaleza de Cristo depende de la confiabilidad que se pueda tener en este libro. O sea, si nosotros decimos Daniel es literatura apocalíptica, entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo habló de Daniel como un libro profético? Incluso dice la escritura, citando a Daniel, del profeta Daniel. No dice de una escritura apocalíptica, menos aún de un pseudoepígrafe, como algunos piensan atribuirle, es decir, que alguien usó el nombre de Daniel en el siglo primero, antes de Cristo, antes de Cristo, y a nombre del Daniel del siglo sexto escribió. Bueno, dice Bruce K. Waltke, Jesucristo consideraba el libro como una visión previa profética de la historia futura y realmente del programa divino para un futuro que se halla todavía adelante. Y ahí hay varios pasajes en donde cita elementos citados por Daniel. Si está equivocado en su interpretación del libro del Señor, entonces no se puede considerar como Dios encarnado, infalible, omnisciente. Por otra parte, si su evaluación es correcta, entonces no podemos poner en duda su pretensión a su deidad en ese aspecto. Porque imagínate, si él se equivocó, entonces él en realidad no es el Mesías. Si se equivocó con respecto a lo que dijo de Daniel, porque es mantener una postura correcta de Daniel es incluso tan importante y fundamental para hablar de la naturaleza de quién era Jesucristo. También Erwin Jenks dice de la siguiente manera con respecto a esto: la mejor prueba de la inspiración de la escritura es la profecía. Aquí es interesante porque en muchas ocasiones no se hace una argumentación sobre el tema de la profecía bíblica como tal. Dice él, pero debido a que la iglesia profesa ha permitido que entren en ella falsos maestros, se ha descuidado la profecía y puesto a un lado como insostenible. Cuando se hace esto, los creyentes son presas de todo tipo de doctrina, acabando por dejar de creer en la Biblia, que es la palabra de Dios. La profecía es el peldaño más recio de la escalera de la fe cristiana, porque también es un milagro, es algo sobrenatural y viene de inspiración de Dios la revelación acerca del futuro.
se tiene que entender de esa forma. De lo contrario, se caería en supersticiones de falsos profetas, que a lo que actualmente muchos le llaman profecía, y muchos le llaman profecía a estar adivinando el futuro y no hablando palabra de Dios como tal, que es profética. Y esto es algo muy interesante porque se ha hecho de moda, incluso entre sectores que se dedican a vender cuestiones de misticismo dentro de la iglesia y que se consideran profetas. Y ahora cualquiera se levanta y sabe que yo soy profeta, incluso sin hacer la diferencia entre lo que es un profeta con ministerio profético y el don de profecía, porque el don de profecía es un don para edificar, para exhortar y para consolar, pero que no queda como el ministerio del profeta, que era infalible en el Antiguo Testamento, sino que es analizado completamente, porque así lo enseña la Sagrada Escritura. Y es aquí donde se aprovechan, como muchos están reemplazando la profecía bíblica, la escatología bíblica, y lo están reemplazando por falsos profetas que se autodenominan profetas. Ahí está, buenas noches, dice Harold, un abrazo allá, Harold. Dice, interesante, lo iremos ponencia para poder hacer algunas consultas. Claro que sí, Harold, estamos aquí a la orden y te mandamos un abrazo también. Él está en Perú, Lima, y aquí estamos, ¿verdad, Harold? Me da mucho gusto y alegría tenerte aquí, un hombre también estudioso de la palabra de Dios. Bruce Cowell, que dice, si el libro contiene predicciones, está hablando de Daniel, verdaderas, entonces hay buenas razones para creer que este libro, en último término, debe su origen al único que puede predecir al futuro, porque de lo contrario, entonces sería simplemente un libro apocalíptico que tiene la intención de narrar apocalípticamente un hecho que ha sucedido, que quedó en la historia, pero que no tiene el propósito de anunciar el futuro. De lo contrario, si es un trozo de literatura espurio, fraudulento, aunque sea bien intencionado, la veracidad de los otros libros del canon de la Escritura pueden ser puestas en tela de juicio con toda razón. ¿Por qué? Porque muchas de esas escrituras se basan en lo que dijo Daniel. Incluso el mismo cuestionamiento es para el libro de Apocalipsis. Daniel es de género profético, al igual que Ezequiel, Zacarías y el libro de Apocalipsis, en el sentido de escatología canónica o profecía bíblica, que así se entiende. Y cuando hablamos de profecía bíblica, la distinguimos del don de profecía, que es analizado a la luz de la profecía inspirada de Dios. Toda la escritura es profética porque es inspirada por Dios, pero no toda la escritura es escatológica. Estamos hablando de que Daniel pertenece no a un género apocalíptico, que yo voy a explicar de qué se trata el género apocalíptico, sino que Ezequiel, Zacarías y el libro Apocalipsis es, en este sentido, escatología canónica. Es profética porque es inspirada, pero es escatología canónica. Esa es la clasificación del libro de Daniel. El término apocalipsis, pues todos saben que viene del griego apocalipsis, acción de quitar el velo, y algunos estudiosos lo han tomado de Apocalipsis 1:1, donde se habla la revelación de Jesucristo, el apocalipsis de Cristo, donde se señala la revelación que Dios le dio a Jesucristo, note bien, la revelación que Dios le dio a Jesucristo para dar a conocer a Juan por medio de su ángel. Así lo dice la Escritura, la revelación de Dios que le dio a Jesucristo para dar a conocer a Juan por medio de un ángel. En especial, la tercera parte del libro, porque acuérdense que el libro de Apocalipsis en 1:19 marca las tres partes. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de esta. Neta tau, que es decir, después de estas. La llamada a las cosas que serán después de estas, que abarca la explicación de la semana 70 de Daniel, desde el capítulo 6 hasta el 22 de Apocalipsis. O sea, prácticamente el libro de Apocalipsis lo que hace es detallar la semana 70 de Daniel. O sea, por esa razón, toda la profecía de Daniel, pues prácticamente es fundamental para la interpretación de otros libros
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero en este caso estamos hablando de Apocalipsis, por ejemplo, está fundamentado desde el capítulo, podemos decir, 6 hasta el capítulo 22, describe toda la semana 70 de Daniel. Bueno, aunque la apocalíptica, sin embargo, es un estilo de literatura. Escuchen bien, la apocalíptica, a diferencia de la escatología, la apocalíptica es un estilo de literatura que contiene revelaciones verdaderas o fraudulentas de secretos celestiales o de acontecimientos que acompañarán el fin del mundo y la inauguración del reino de Dios, que también es parte de la temática que abarca la apocalíptica. Pero en este sentido tenemos que entender que cuando se habla de la apocalíptica, es simplemente un estilo de literatura. Sin embargo, entre los teólogos, entre los teólogos modernos, se usa el término apocalíptica para referirse específicamente, aquí es importante que lo ubiquemos, se utiliza para referirse a un grupo de literatura judía específica que contiene ciertas características literarias y a veces escatologías similares. Es decir, algunas de las características que se parecen y por esa razón, aunque no entran dentro del canon escatológico, es decir, que no están en la escatología bíblica o los libros de escatología bíblica, que ya hemos mencionado cuáles son, Daniel, Ezequiel, Zacarías, Apocalipsis, no entran. Pero este tipo de literatura contiene ciertas características escatológicas similares. Tratando de imitar el libro de Daniel, autores judíos desconocidos entre el 200 y el 100 produjeron muchos apocalipsis, pero que no contienen autoridad canónica. Estos son considerados como libros apocalípticos, mayormente proceden de la ciudad de Alejandría, del norte de Alejandría, en donde el gnosticismo posteriormente se iba a desarrollar, en donde floreció. Esto es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. La apocalíptica surgió en medio de un ambiente histórico que envolvía un problema histórico teológico que incluye 3 elementos, es decir, gira en medio de un contexto la apocalíptica. La literatura apocalíptica no es profética. ¿Por qué no es profética? Porque es producto de un autor que está mirando un contexto a su alrededor y toma 3 puntos importantes, que son la injusticia, un remanente y el silencio de Dios. 3 cosas importantes: injusticias, remanente y el silencio de Dios. Primero, la injusticia o la opresión de los reinos humanos. Por ejemplo, en la época griega ya es conocido el tema de Antíoco Epífanes, los asmoneos, los romanos también, en el caso del tiempo de Juan también, que podrían darse, porque todos esos contextos de post-exílicos que se dieron, en el que surgieron estos libros de la apocalíptica, estaban rodeados de tantas opresiones que venían a hacer injusticias sobre el pueblo de Dios, que es Israel. Y entonces la comunidad, generalmente gente apasionada, escribía de una manera vívida, basado en la experiencia que estaba viviendo, el surgimiento de un remanente justo, los Hasidim o Hasideos. Incluso ahí surgen también los fariseos, la comunidad del Qumran, los esenios, todas esas comunidades que de alguna manera estaban viviendo ese contexto, que se resistían a someterse a sus opresores, que negaban someterse a esos reinos y que preferían mantenerse puros. En ese mismo contexto, hay una especie de silencio de Dios, como que Dios guardó silencio, y precisamente para responder al silencio de Dios surge la literatura apocalíptica. O sea, la literatura apocalíptica entonces va a responder en un contexto específico como el que estamos diciendo.
una injusticia de esos reinos oprimiendo a los justos. Estos justos se resisten a someterse a ese reino y el silencio de Dios ante esa situación da como resultado la formulación de una literatura que traiga consuelo a esas personas en el momento en que están sufriendo, la literatura apocalíptica, precisamente basado en el silencio de Dios. Esto ya nos da como ojo de que no está siendo una literatura inspirada por Dios, porque está basada precisamente en el silencio de Dios. Ahora, la apocalíptica se levantó en este periodo de tiempo para poder entregar una explicación de los sufrimientos del justo y por qué se demora el reino de Dios. Tenía que hacerse mediante simbologías o claves de los lectores que prácticamente estaba reducido por eso el grupo de justos que entendían esas simbologías y por qué para no ser descubierto por sus enemigos, es decir, por qué escribían en claves para no ser descubierto. Ahora, eso es interesante porque esto incluso, fíjense nada más, en este momento, en este tiempo, se ha dado mucha apocalíptica, pero ojo, hay que diferenciarla de la escatología bíblica. La escatología bíblica es la interpretación estricta de la palabra de Dios, pero la apocalíptica es prácticamente, por decir, algo chabacano que va surgiendo en el contexto. Por ejemplo, vamos a suponer la pandemia. Y entonces, ante el tema de la pandemia, todos son obligados a usar cubrebocas, todos van a ser inyectados, inoculados. Y entonces, la apocalíptica se va a sentir como amenazada y como no entienden no hay palabra para ellos, entonces ellos mismos van a provocar una escritura, pero que tenemos que entender que no es inspirada, sino que es del momento de la circunstancia, de la crisis que están viviendo, que ellos consideran una injusticia. Es un ejemplo que estoy poniendo, ¿eh? Pero la literatura apocalíptica es una especie de literatura que suplía la falta de profecía o la crisis profética. ¿Por qué razón? Porque ya habían cesado las profecías para ese tiempo, la falta de profetas y la falta de dirección mediante la frase que se decía, así dice el Señor, cuando se paraban los profetas y guiaban. Entonces, ¿cómo surgió la apocalíptica? En medio del silencio de Dios. Al no haber profetas, entonces surge la literatura apocalíptica. ¿Por qué? Porque había una circunstancia en la que aparentemente Dios no estaba enviando a sus siervos para explicarles qué es el significado de ese enigma histórico que estaban viviendo, de esa circunstancia en particular que estaban viviendo. Entonces, ya dicho esto, pues avanzamos porque es interesante esto. Destacan entre estos libros algunos que son considerados como literatura apocalíptica. No estamos hablando de los libros apócrifos. Eso es otro. Los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos, que no es el tema ahora, pero estamos hablando de literatura apocalíptica. Destacan Enoc etiópico, el testamento de los 12 patriarcas, que son a finales del siglo II, los oráculos sibelinos, la ascensión de Moisés, que estamos hablando del 36 antes de Cristo, el segundo de Enoc, esclavo, o libro de los secretos de Enoc del siglo I antes de Cristo, Baruch o Apocalipsis sirio de Baruch, fines del siglo I antes de Cristo, Baruch o Apocalipsis griego de Baruch, siglo II antes de Cristo, el libro de Jubileo, siglo II antes de Cristo, Salmos de Salomón, el siglo I antes de Cristo, el libro 1 de Esdras, o mejor, segundo de Esdras, fines del primer siglo después de Cristo. Entonces, estos son los más destacados 10 libros de la literatura apocalíptica, dentro del cual no aparece Daniel. ¿Por qué no aparece Daniel? Precisamente porque no pertenece a este periodo de tiempo. Además, es considerado el libro de Daniel no como literatura apocalíptica, sino como escatología inspirada. Estamos hablando de profecía bíblica. Muy bien, veamos cuáles son entonces las características de la literatura o género propiamente apocalíptico, a diferencia de la literatura profética inspirada, que aquí
es importante que la veamos. Y es prácticamente lo que voy a decir ahora, es el corazón de la enseñanza de que estamos hablando aquí. Vamos a poner en comparación las diferencias entre la literatura apocalíptica y la profecía bíblica, es decir, un libro profético o escatológico. Vamos a ver la primera. La literatura apocalíptica siguió luego de la literatura profética, es decir, hay un periodo de tiempo en ambos casos, tanto la del Antiguo como la del Nuevo Testamento. En ambos casos, primeramente se escribió la literatura profética escatológica. Primero, después, en un periodo en el que ya Dios había guardado silencio, en ese periodo van surgiendo los otros elementos. Por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando, ustedes se dieron cuenta, siglo II, siglo I antes de Cristo, van surgiendo libros que son propias de la literatura apocalíptica, pero los libros inspirados, pues ya prácticamente estamos hablando de que fueron cerrados en el siglo IV antes de Cristo, siglo V antes de Cristo. Entonces estamos hablando de que hubo un periodo en el que ya se habían escrito los libros de Daniel, los libros de Zacarías, y anteriormente lo de los otros profetas. Y lo mismo sucede en el tema del Nuevo Testamento. Primero se escribe Apocalipsis y después surgen, un siglo después, otros tipos de literatura apocalíptica. Esto es algo muy importante. En algunos desarrollan elementos de la profecía y otros se apartan de lo profético y se van a lo netamente, podríamos llamar, ilusorio, místico, en este sentido, ¿verdad? Entonces vamos a ver, es el periodo, como lo marca ya, es un periodo posterior a los escritos proféticos. Muy bien. En segundo lugar, la literatura apocalíptica pertenecen al periodo post-exílico, aunque generalmente de quienes no volvieron del exilio, es decir, quienes se quedaron en Babilonia o quienes tenían de alguna manera influencia en Babilonia y que escribieron también en Babilonia, en Egipto o en algún otro sitio, aunque eran judíos, pero estaban prácticamente expatriados. Incluso, como decíamos, Enoc etiópico, y está escrito en copto, entonces en Egipto. Entonces estamos hablando de que, aunque fue escrito por judíos, que tenían la influencia del exilio. Esto es algo muy importante también tomarlo en cuenta, a diferencia de los libros que son los libros proféticos, ¿verdad? Bueno, en C, el escritor encuentra solución a los problemas, el escritor del apocalíptico, a través de sueños, visiones o viajes celestiales con ángeles como guías. Y no habla a sus siervos por su espíritu. Este es muy interesante este tema, porque cuando se menciona la inspiración profética, se dice que el Espíritu de Dios habla a sus siervos. En este caso, la guía que reciben en los libros que son considerados como apocalípticos son a través de sueños, visiones o viajes celestiales, incluso con ángeles como guías. Esto es algo muy clásico en este sentido. Pero en el caso de la literatura profética escatológica, el Espíritu de Dios habla a sus siervos. D. En la apocalíptica se ve claramente que son ficciones literarias que imitan prácticamente de una forma grotesca las visiones de los escritos proféticos. Hay una especie de imitación, como cuando estás leyendo, por ejemplo, el libro del Mormón, ¿no? En la forma incluso de la redacción que hacen en el libro del Mormón, llevando casi ciertas palabras de la Biblia, pero lo van narrando, adaptando a esa escena. Bueno, la profecía, en el caso es diferente, porque primero la profecía fue hablada, en tanto la apocalíptica primero fue escrita. Esto es algo muy interesante porque vemos ahí los dos elementos. En el caso de, por eso es que en Primera de Pedro se dice, porque los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí viene la primera fase de la profecía. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y después viene a ver el registro de aquello que hablaron. Así es el proceso en que se da. En el caso de la apocalíptica, lo que se hace es el escritor se sienta y va narrando esa literatura que tiene que verse como un valor literario, O sea, tampoco vamos a quitarle el valor que tiene, el valor literario que tiene, pero no podemos ponerlo al valor canónico de inspirado esos materiales, solo el valor literario que tienen esos escritos. Los profetas hablaron en el nombre de Dios, fueron directamente en la frase de autoridad, así dice el Señor. En el caso de la apocalíptica, lo apocalíptico habla a nombre de un profeta santo para validar su contenido. Es un pseudoepígrafe. Pseudoepígrafe quiere decir que ese escritor dice, yo soy Daniel tal, pero no es el Daniel al que se refiere, sino que es otro Daniel. O lo mismo en el caso de Juan, sino que se refiere a otro escritor o a otro Juan, pero que está hablando a nombre de ese Juan para que su escrito pueda tener autoridad. Y eso se llama pseudoepígrafe, que es un falso que está usando el nombre de otro, en especial de un profeta santo que es conocido. Esto es algo muy importante entenderlo cuando hablamos de la apocalíptica. En el caso de los profetas, cuando ellos hablan en nombre de Dios directamente, el respaldo, el aval de lo que ellos están diciendo viene de Dios. En el caso del pseudoepígrafe, su respaldo o su aval en donde ellos fincan su autoridad es algún profeta de años que murió. Esto es algo muy interesante en este tema. En la profecía se usa el simbolismo para comunicar un mensaje divino. Pero en la apocalíptica, los símbolos son la técnica para bosquejar el curso de la historia sin usar nombres históricos. Es decir, que ellos van narrando la historia que sucedió, lo van narrando mediante símbolos. No tienen la intención de anunciar algún evento futuro. En el caso de la profecía, el simbolismo está comunicando un mensaje que avanza en el reino de Dios, que es futuro, al futuro reino de Dios. Esto es algo muy importante a tomar en cuenta, la diferencia del uso de los símbolos en la profecía o escatología y en la apocalíptica. Inciso G, que también es importante. Los profetas toman su punto de partida en su propia situación histórica. Sí, por ejemplo, estamos hablando de Joel, y Joel va a describir lo que está pasando en su historia, y a partir de entonces proclaman la palabra de Dios para su generación, e inmediatamente, después de proclamarles cuál es la voluntad de Dios para esa generación, anuncian profecías de esperanza para el futuro reino de Dios. Nótelo bien, 3 pasos. Primero, su situación histórica. Se levantan y le hablan la palabra de Dios a su generación, y en tercero, anuncian las profecías de la llegada del Mesías o del reino de Dios. En la apocalíptica, ¿qué es lo que se hace? En la apocalíptica, reescribe la historia como si fuera profética y no histórica, hasta llegar a su propio tiempo en el cual esperan la llegada del reino de Dios. Es muy interesante porque los que hemos seguido las enseñanzas de Daniel, hablando de la crítica, nos dimos cuenta de cómo los críticos liberales dicen, no, Daniel fue un personaje que existió en el siglo 265 antes de Cristo, y este personaje estuvo narrando todos los imperios hasta llegar a su época. En su época culmina, porque no puede anunciar profecía. ¿Por qué no puede anunciar profecía? Precisamente porque su intención no es anunciar el futuro. Su intención es contar la historia. Eso es lo que hace la literatura apocalíptica, pero en el caso de Daniel es claramente visible que no está contando la historia hasta el 165, porque todavía habla de la llegada del Mesías y habla de la llegada del reino de Dios. Generalmente los escritos apocalípticos se fechan por la última escena que narran, pero Daniel
no está narrando hasta el 165, incluso habla de la llegada del Mesías y habla posteriormente incluso de la llegada del reino de Dios. Así que prácticamente Daniel no pertenece a la literatura apocalíptica, sino profética o escatológica. H. Mientras en la profecía se contrasta el tiempo presente con la era venidera del reino de Dios, en la apocalíptica, porque es lo que hace la profecía, hay un contraste entre en el presente y el futuro reino de Dios. Muestran cómo estamos, la condición presente y cómo va a ser la situación en el reino de Dios, de la vida elevada que viene el reino. Pero en la apocalíptica, ¿qué es lo que se hace? En la apocalíptica lo que se hace es un dualismo tipo persa maniqueísta, donde hay una lucha contra el bien y el mal, los buenos y los malos. Finalmente triunfan los buenos. Así es, o sea, lo que presenta la apocalíptica es la lucha entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, y están en lucha, y a veces podríamos decir hasta entre Dios y el diablo, y como en la escena que estamos viendo, y en ese dualismo en el que se está contando una historia de cómo se están luchando y por qué es superior la lucha de los santos y por qué vencen los santos, ¿no? Es un ejemplo. Pero esto se enfoca al tiempo presente. No tiene la intención de irse hacia el futuro, pero lo esencial que hace la literatura apocalíptica es poner un dualismo entre los buenos y los malos, un encuentro maniqueísta, por así decir, en el que hay un choque constante entre el bien y el mal en este tiempo. En la profecía escatológica, los libros proféticos, no es lo que se enfoca. En los libros proféticos, lo que se contrasta es la era presente con la era venidera del reino de Dios. No se contrasta ahora, se contrasta hacia el tiempo del fin. Y esto es algo muy interesante. O por lo menos el contraste no se queda hacia el presente, sino que se enfoca hacia el tiempo final. Este es lo que se presenta. No es un dualismo, sino lo que se hace es contrastar el tiempo presente con la era venidera. Eso es lo que se hace en la escatología inspirada o profética. Ahora, los profetas se colocaron en una situación específica histórica, dirigiendo su mensaje a su medio ambiente, pero contrastando el presente con el futuro que estaba en el horizonte. Eso es lo que hacen los profetas. Se para Jeremías y mira la condición de la degradación moral que están viviendo, mira la amenaza de los babilonios que vienen, pero después de que les habla de la amenaza de los babilonios, les anuncia que posterior a ellos va a venir una restauración cuando venga el Mesías. Note bien cómo es el anuncio profético. Ahora, en el caso de la literatura apocalíptica, lo que se hace, se pierde la tensión entre lo histórico y lo escatológico. Hay una mezcla de tal forma que no se mira entre lo que es historia y que es escatológico. Incluso hasta lo histórico lo narran como si fuera escatológico. Son más bien, así es, debe entenderse, son tratados teológicos más que documentos históricos legítimos. Es real, la apocalíptica ni siquiera tiene la intención de que se avale como historia, sino como un documento teológico. Sin embargo, con toda la crisis del contenido, no puede ser catalogado como inspirado, porque al momento de no contener veracidad histórica, pues ya tenemos un problema, porque no podemos fundamentarnos en algo que no tiene respaldo histórico. Por eso es que se clasifican como libros de literatura apocalíptica. Vamos a ver en J. El apocaliptismo es pesimista en cuanto al presente. Incluso ese pesimismo lleva a las personas a una especie de miedo en el que se está pensando dentro de la apocalíptica que Dios ya retiró su ayuda a su pueblo y que pues de alguna manera no se le puede esperar ya salvación. Pero prácticamente acaba
en un pesimismo escatológico. Cuando hablo de un pesimista escatológico, es decir, pues solo tenemos que dejar que las cosas avancen y que las cosas acaben allá. No necesitamos, aquí interesante porque de pronto, bueno, incluso yo lo he escuchado en el periodo de que ahora se desarrollan cuestiones sobre el tema de Ucrania, algunos dicen, ni siquiera oremos porque ya todo está dicho, pero no es de esa manera. Eso ya sería, si nosotros tenemos como guía literatura apocalíptica, pero si nuestra guía es literatura profética y escatológica, no podemos hacer eso. Tenemos nosotros el deber de mirar que Dios es soberano, sí, y que Dios actúa por sobre todas las cosas, y también entender el tema del curso de la historia. Vamos aquí en K. En la apocalíptica hay una especie de determinismo antes de la consumación, como que conectado con lo anterior, como que ya todo está dicho, ya alguien controla todo paso a paso, y Dios incluso hasta él debe de esperar los tiempos que decretó en vez de ayudar al justo. Y por lo tanto, el justo está de más que clame, porque Dios ya determinó todo. Esas son las expresiones, por ejemplo, en cuarto de Esdras 4:36 al 37, donde se va haciendo una declaración de historia de que ya no pueden ellos orar ni siquiera, ya todo está determinado. Ese tipo de determinismo prácticamente encaja a Dios en un molde en el que él mismo no puede cambiar ninguna circunstancia, y hace responsable a Dios de todo esta temática. En tanto, en la escritura sí presenta caso donde el hombre mismo es visto como responsable de sus actos. Lo que hemos estudiado, seguido los estudios de Gog, hemos visto cómo Dios le pone garfios, Gog cae en la trampa, decide ir hacia el sur, pero Dios está guiando todo, pero sus decisiones al final es juzgado Gog por las decisiones que él mismo tomó. Esto es algo muy interesante, ¿verdad? JKL, la pasividad ética o quietismo. De hecho, es donde surgieron las comunidades que se apartaron, las del Qumran, por ejemplo. Es una comunidad que se apartaron porque ellos esperaban ya la cuestión escatológica de una manera quietista. Cuando digo quietista o pasividad ética, es que no necesitamos hacer nada. Viene una crisis, mucha gente así actuó en esta crisis. Vino una crisis y ¿qué es lo que se hizo? Bueno, las iglesias se separaron, se escondieron, pero ante una crisis de esto, donde hay necesidades sentidas, la gente tiene hambre, bueno, las iglesias que no llevan una pasividad ética o un quietismo, salieron para suplir necesidades. Que si es un juicio de Dios, que si Dios está guiando, sí se entiende. Sin embargo, no podemos caer en una apocalíptica de esa manera, hacer una interpretación apocalíptica de ese tamaño, en el que la pasividad ética o el quietismo, tanto en carácter como en acciones de ayuda a su comunidad, es característica de la apocalíptica. No así los profetas, porque si usted estudia a los profetas, ellos actuaron, no se escondieron, ellos exhortaban continuamente al cambio, y en caso de las comunidades, ellas se apartaron. Es como, por ejemplo, ahora hay un grupo de gente que debido a la cuestión de la vacuna, están invitando a todos, a los seguidores, a irse a los montes. Bueno, pero es que si tienen un mensaje, y es que si van a ayudar a otras personas, pues no importa si las consecuencias que tengan es quedarse a ayudar a las personas, pero ellas al apartarse están siguiendo una especie de apocalíptica. Y entonces los profetas siempre invitaban a cambios en carácter, acciones sociales, para dar a conocer la ética del futuro reino en el tiempo presente. ¿Cómo va a ser el reino que viene? Decían los profetas. Bueno, va a ser de justicia, va a ser de amor, va a ser de paz. Vamos nosotros a poner un ejemplo de cómo es el reino venidero.
y ellos empezaban a vivir en el tiempo presente lo que se le conoce como el ya y el todavía no. El ya, porque ahora el reino de Dios se manifiesta a través de los súbditos de ese reino que están empezando a vivir los adelantos de las glorias venideras. Y entonces es interesante de cómo la diferencia con la apocalíptica. En la apocalíptica simplemente caían en una pasividad, se apartaban de toda la comunidad y ahí vivían esperando quietistamente el reino de Dios. Y esto es la diferencia en cómo actuaban los profetas y cómo actuaban los apocalípticos. Muy bien, para ir aterrizando. Entonces los escritos apocalípticos perdieron la conciencia de ser escritos proféticos. ¿Por qué? Porque lo que hacían estos escritos apocalípticos es hablar solo del momento, pero se les olvida el hecho de anunciar el reino de Dios que viene, porque de hecho fueron escritos esos escritos apocalípticos para llenar la ausencia de la profecía. No había profecía porque Dios ya no estaba hablando en el tiempo en el que Dios guardó silencio. Con todo, existe un tipo de apocalipsis profético, ya lo hemos dicho, que son los que están en el canon, a diferencia de la apocalíptica apócrifa. Pero para no crear confusión en los que no dominan el lenguaje entre las escuelas de teología, es mejor llamarle profecía o escatología. Y así diferenciamos la apocalíptica de la profecía o escatología. Aunque Daniel abunda en visiones similares a las apocalípticas del periodo helenístico tardío, al igual que Zacarías e Isaías también, y Ezequiel, pero pertenecen a un tiempo muy anterior al periodo griego. Es decir, mucho antes del siglo IV antes de Cristo. Y el periodo griego estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Así que por tal motivo no se puede aceptar para este libro la definición racionalista de que Daniel es un libro apocalíptico y sus posiciones subyacentes. Los apocalipsis no bíblicos, que es llamado apocalíptica, son todos imitaciones del verdadero apocalipsis. Esto es importante que lo entendamos. Que la apocalíptica son imitaciones de los verdaderos libros de apocalipsis, que son Daniel como modelo de todos los otros libros. Daniel es modelo de todos los otros libros. Ahora, ¿por qué los críticos liberales entonces han insistido en poner a Daniel como un libro apocalíptico? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué la insistencia? No, Daniel es un libro apocalíptico. ¿Por qué están insistiendo ellos? Para que ubiquen a Daniel y Apocalipsis también, en su momento también podemos comentarlo. ¿Por qué la insistencia? Bueno, la insistencia se debe a esto. Todas las teorías del alto criticismo o la alta crítica son hechos por hombres que ya tomaron una postura de decir que lo sobrenatural es completamente imposible. Y como la profecía, que alguien anuncie el futuro, es algo sobrenatural, así que defienden que todo el que reclame o parezca ser milagroso debe ser descartado como ficticio o de alguna forma explicado mediante causas naturales, o en este caso la explicación que dan es literatura apocalíptica, no es profética. Es algo que sucedió en la historia, no es que esté anunciando un futuro, porque tienen el miedo de que realmente Dios sí esté anunciando el futuro. Por tanto, toda profecía predictiva, según este punto de vista, que haya en el libro de Daniel, debe ser desacreditado. Y ese es su punto de partida. Si está diciendo que está anunciando proféticamente al futuro, tiene que quitarse. Y tiene que explicarse por medios naturales. Así que una de las formas de descartar la profecía o la escatología es decir, no se preocupen, este es un libro apocalíptico. ¿Qué significa? Que cuenta la historia pasada como si fuera profética. Y como resultado de esto, los eruditos han llegado a la conclusión de que Daniel debe de ser una ficción que se escribió en lenguaje apocalíptico como si fuera predictivo, pero que en realidad están narrando hechos del pasado. Así que es
ficción, no realidad. Y terminamos con esta declaración de Áñez. En los libros de texto que presentan el punto de vista crítico, dice él, o del alto criticismo, es considerado como algo de importancia primordial el explicar lo sobrenatural, lo cual consiste con frecuencia en desvirtuarlo y disolverlo. O sea, si viene algún contenido sobrenatural como que anuncia el futuro y que acierta ese futuro, entonces tiene que ser quitado. Y tratar la Biblia de forma que lo sobrenatural realmente deje de ser sobrenatural. No es posible exagerar lo serios y graves que son estos esfuerzos. De tal forma que al quitarle todos los elementos sobrenaturales, como por ejemplo, que Dios habla, que Dios revela, que Dios anuncia, que Dios se muestra, que Dios vaticina el futuro o que Dios le revela el futuro a sus siervos, eso tiene que quitarse de la Biblia porque es algo milagroso. O sea, si partimos desde ese hecho, tenemos que quitar el cristianismo, porque el cristianismo se basa en un milagro, el milagro de la resurrección. Y tendríamos que tasajar, por así decir, los libros de la Biblia. Ahora, a mí me llama mucho la atención esto, porque en la foto que está aquí, que es de Nostradamus, mucha gente que curiosamente ataca Daniel y ataca Apocalipsis, pero sí va siguiendo a Michel Nostradamus, por ejemplo, ¿no? Y a otro, fíjate, no solo, eso es en estos casos, pero ya incluso dentro de los círculos evangélicos hay gente que está siguiendo a falsos profetas, que están incluso de cosas que no tienen nada que ver más que de ser supersticiones, como aquel profeta que sacó en sus redes, y ahí ustedes lo pueden ver para que vean, que está anunciando los simbolismos del perfume profético ungido, los simbolismos de la joyería profética ungida, o sea, y mucha gente se va. ¿Por qué razón? Bueno, A.C. Gaibelen dice lo siguiente: estos más bien escuchan teorías o sueños de la mente humana que el plan de Dios. O sea, les hace difícil aceptar que un hombre como Daniel o Juan recibieron una revelación profética. Pero reciben bien a esos soñadores que son supersticiosos, que todo sueño de la mente humana, dice la forma en que Dios da a la tierra conocimientos acerca de sí mismo por revelación. Hay millares de astrólogos, medios poseídos por el demonio, echadores de cartas y de la buena ventura, que hacen preguntas a los muertos y viven regaladamente por toda la cristiandad y se benefician del deseo de millares de conocer un poco sobre el futuro. Y aquí, en la Biblia de Dios, está desvelado el futuro, pero pocos en su pueblo le prestan atención alguna. Esto es muy serio, porque al rechazar todos estos elementos, se cae en la deificación de estos otros elementos o simplemente de la deificación de tus propios ideales. Y estás en una balanza en donde dices, mi palabra vale más que la palabra de Dios. Porque eso es lo que se está haciendo. Los críticos liberales, eso es lo que están haciendo. Están diciendo, cuestionemos las profecías bíblicas. ¿Cómo lo cuestiono? Con mis propias palabras, con mis propias investigaciones. Pero volvemos al punto del profeta. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es interesante, porque aquí yo creo que no se está a la altura, no hay un hombre, un ser humano que esté a la altura de la santidad de Juan, de la honestidad y la justicia de Daniel, como para venir a cuestionar el libro de Daniel y ubicarla dentro de la literatura profética. Y entonces sería ponerse en la posición de jueces ante un libro inspirado. Bueno, pues esto es lo que hemos tenido el día de hoy. Compartan esta enseñanza con aquellos que usted considera que necesitan escucharla. Así que ahí donde está, vamos a hacer una oración. Padre, en este momento te damos gracias por tu palabra, una palabra que es necesaria para este tiempo y que nos ayuda mucho
para caminar en la vida cristiana. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que Dios me los bendiga.